pueda iniciar con la semblanza de nuestro ponente del webinar de esta tarde. Sí, se escucha. Se escucha. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Pues bueno, vamos a iniciar con el webinar del día de hoy, que SECANI Latinoamérica y Escuela de Gobierno tiene para ustedes sin costo. Hemos estado llevando a cabo desde la semana pasada una serie de webinars sin costo, especialmente hechos para ustedes, para que puedan conocer un poco de nosotros, los temas que manejamos y sobre todo que puedan conocer a los especialistas, sí, que tenemos disponibles para ustedes en los próximos cursos y diplomados de pago que tenemos para ustedes, próximos a iniciar en julio. Queremos que nos conozcan, queremos que vean la calidad de nuestros ponentes, por supuesto, para que ustedes puedan tomar una decisión. El día de hoy tenemos como tema gobierno abierto para municipios, transparencia y rendición de cuentas desde lo local. Este webinar está dirigido por el maestro Rafael García Leiva. Él es maestro y licenciado en administración por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Él ha sido coordinador de diversas políticas públicas en materia de transparencia proactiva, participación ciudadana y gobierno abierto en el estado de Oaxaca. Él también fue director de políticas públicas de transparencia en el gobierno del estado de Oaxaca hasta el 2016, en donde implementó y coordinó la política pública denominada WAX Transparente, que posicionó a este estado en los primeros lugares de transparencia focalizada a nivel nacional. Coordinó el proyecto de transparencia del Laboratorio de Cohesión Social 2, México-Unión Europea, en el estado de Oaxaca, reconocido por esta delegación como una práctica exitosa a nivel nacional y referente internacional. Diseñó e implementó la política pública de gobierno abierto Co-Creación Oaxaca y en la actual pandemia editó las recomendaciones de apertura gubernamental y transparencia proactiva en materia de COVID-19 del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Oaxaca, donde fue director de gobierno abierto hasta 2020. También coordinó y ejecutó las estrategias y buenas prácticas desarrolladas en el Secretariado Técnico de Gobierno Abierto del Estado de Oaxaca, obteniendo primeros lugares a nivel internacional, donde fue secretario técnico también hasta 2020. Él actualmente es experto y consultor de políticas públicas de gobierno abierto y transparencia proactiva. También es asesor gubernamental, académico y coordinador del Observatorio Ciudadano Universitario del Colegio de Profesionistas en el estado de Oaxaca. Vamos entonces a dar inicio al webinar del día de hoy. Maestro Rafael, un gusto que esté con nosotros. Podemos dar inicio. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En efecto, hoy vamos a abordar temas de innovación, quizá para municipios, para quienes les interese la administración municipal, la innovación en la administración pública, desde lo local, desde nuestra comunidad, desde las localidades en nuestros distintos estados o en los distintos países en los que podamos estar trabajando, laborando, prestando servicios, siendo ciudadanos, asesores, consultores o simplemente especialistas o interesados en los temas. Si no tienen mayor inconveniente, permítanme, por favor, voy a compartir con ustedes la pantalla. Por ahí le agradezco el apoyo a SECANI si nos habilitan esta función para poder compartir. Ya estamos listos. Ok. Bien. Vamos a abordar entonces el tema Gobierno abierto para municipios, transparencia y rendición de cuentas desde lo local. ¿Qué será gobierno abierto? ¿Cómo se compone? Dos de sus componentes, dos de sus 4 componentes principales son la transparencia gubernamental y la rendición de cuentas, dado que los componentes principales del gobierno abierto son la transparencia gubernamental y la participación ciudadana. Ok, entonces en este sentido vamos a ver qué es lo que nos ocupa hoy, aparte de conocer toda la administración de un municipio, cómo funciona, cómo ejerce recursos,
qué información debe de generar, cómo debe de priorizar obras, cómo debe de ejecutar sus facultades y atribuciones. También vamos a ver cómo las debe de transparentar y por qué es útil transparentar la información de un municipio hacia lo público, hacia la ciudadanía. Ok, por ahí agradecemos a quien no esté ocupando su micrófono, podamos cerrarlo y al final tendremos el espacio para intervenciones. Ok, entonces pues hoy abordamos este tema a manera de una plática que nos puede interesar y que podamos identificar qué debe de hacer un municipio. ¿Qué debe de hacer un municipio en materia de rendición de cuentas y de transparencia gubernamental? Tanto qué debe de hacer, sobre todo también como qué puede hacer, qué alcances tiene, pero lo más importante, qué debe hacer y qué puede hacer y para qué lo debe de hacer. ¿Qué beneficios puede propiciar, puede obtener, avances y mejoras, sobre todo en la calidad de vida de los ciudadanos de nuestra localidad? ¿Ok? En este preámbulo, entonces, charlaremos acerca de estos temas generales que podremos ir descubriendo, consultando, si es que accedemos al diplomado que hoy estamos abordando para poderlo ir viendo de manera más detallada. Entonces, en este sentido, lo abordaremos a manera de conceptos y cuál es la información a la que nosotros podremos tener acceso a través del diplomado de administración municipal de la Escuela de Gobierno de SECANI. ¿Ok? Entonces, pues bueno, ¿cuál es la base de la transparencia gubernamental? ¿Qué cosa es transparencia? Pues bueno, sabemos que es una atribución de un cuerpo, de un objeto, de una propiedad, más que nos permite ver a través de, principalmente, materiales que no tienen impedimento en que podamos ver hacia el otro lado. Esa es la propiedad de transparencia y en este sentido, pues lo adecuamos a la transparencia gubernamental como la capacidad del ciudadano de ver qué está haciendo el gobierno, cómo lo hace, cómo lo ejecuta, pero sobre todo ir más allá de esa transparencia gubernamental, transitar hacia una transparencia gubernamental de tercera generación. ¿Ok? ¿Cómo llegamos a ese nivel? ¿Por qué de tercera generación? Porque no nada más nos vamos a quedar en cómo el ciudadano tiene derecho de ver lo que hace el gobierno. Porque qué tal que si no está bien hecho, qué tal que si no me sirve, qué tal que si no es lo que yo quiero, qué tal que si no es lo que yo necesito. Y en cambio, en el gobierno abierto, en la transparencia de tercera generación, ahí sí puede tener incidencia el ciudadano y participación, pero a través de la colaboración, no nada más del choque y de la crítica, ¿ok? Entonces vamos a empezar desde el principio. ¿Cuál será la base de esa transparencia gubernamental, de esa transparencia de tercera generación, de ese gobierno abierto? Pues la base siempre va a descansar sobre los principios normativos, sobre la ley. En este caso, un derecho humano, un derecho constitucional, que es el derecho de acceso a la información, el derecho a estar informado, que está contemplado en la ley, en nuestra Constitución y en la ley correspondiente de transparencia. En este sentido decimos entonces que es un derecho humano consagrado en el artículo 6 constitucional. Es el derecho de toda persona a solicitar información. Y este se encuentra contemplado en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. ¿Ok? Entonces, todo ciudadano tiene derecho a saber a través de sus preguntas y que sean respondidas. El sujeto obligado, en este caso los municipios, sujetos obligados de la Ley de Transparencia, válgame la redundancia, estarán obligados a responderle al ciudadano acerca del ejercicio de los recursos públicos. Ya veremos en el diplomado qué información no se debería de dar y qué información se debe de dar. Toda la información derivada de ejercicio de recursos públicos tiene calidad de pública, alguna con distintas directrices, distintos lineamientos, distintos tratamientos para su correcto uso que podremos abordar ya en la materia correspondiente en este diplomado. En este sentido, entonces, identificamos una diferencia del derecho de acceso a la información, nada más, es decir, el cumplimiento de la ley, el ejercicio del derecho humano, con las políticas públicas de transparencia. La transparencia es una propiedad, cualidad, atribución de los gobiernos en mayor o menor medida. Pueden ser muy transparentes o poco transparentes. Eso sí, todos los gobiernos y todas las
personas, ya sea físicas o morales, que ejerzan recursos públicos, serán sujetos de la ley de transparencia. Todos, todos serán sujetos obligados porque quien ejerza recursos públicos tiene que dar cuenta de ellos, tiene que transparentarlos, ¿ok? Y para ello tiene que cumplir con la ley de acceso a la información. Si cumple con el 100% de la ley de acceso a la información, todavía no podemos identificarnos como muy transparentes. Solamente nos identificaríamos como responsables y cumplidos y obligados de la ley, ¿ok? Entonces, yo cumplo la ley, lo que me indica la ley, soy cumplido, soy responsable, ¿ok? Pero no así tengo mayor o menor transparencia, solo tengo cumplimiento. ¿Cómo puedo ser más transparente? ¿Cómo puedo ejecutar una política pública en mayor medida? Para ello necesitaremos identificar entonces los 3 tipos de transparencia que hay. La transparencia reactiva, que es el cumplimiento del derecho de acceso a la información, es contestar, reaccionar. La palabra lo dice, reactiva. Reacciono ante la información que me pide, ya sea una solicitud de un particular o lo que me pide la ley para transparentar hacia lo público. Entonces estoy reaccionando. Como me lo pide la ley, reacciono y lo proporciono. Como me lo pide el ciudadano, que es su derecho pedirme información, reacciono y lo proporciono. Esa es una primera modalidad de transparencia. Una segunda es la activa. La ley de transparencia indica que todo sujeto obligado, en este caso serían los municipios, están obligados a publicar información periódicamente. En este caso son cada trimestre. Ya abordaremos con detenimiento en el diplomado bajo qué lineamiento se hace esta publicación de información, qué calidad debe de tener, qué características, etcétera, que son, créanme, muchas. Quienes hayan tenido la oportunidad de estar al interior de una unidad de transparencia, ya sea de un municipio, una dependencia gubernamental, estatal, etcétera, o de cualquier orden de gobierno, sabrá a lo que me refiero. Es mucho trabajo, ¿ok? El estar publicando toda la información correspondiente de manera periódica, de manera activa, porque así lo indica el artículo 70 de la Ley General de Transparencia. Para quien quiera saber en dónde está esta información, la principal información, el grueso de la información pública de oficio, vamos a llamarle así, las obligaciones de transparencia están aquí, en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia. Nadie puede publicar menos, por eso la ley está homologada a nivel nacional, es el piso mínimo, es la ley general para todo nuestro país. Y vamos a transitar entonces hacia esa transparencia que nos identifica como más transparentes. Es una transparencia que ya no te pide la ley como una obligación, sino que la pone a consideración de los sujetos obligados para que la generen si es que la tienen, para que la generen si es que está en sus facultades y en sus atribuciones, en la naturaleza del sujeto obligado. Y esta es la transparencia proactiva, la transparencia que no me pide la ley, pero que yo la publico. La transparencia que no me exige el ciudadano, pero que yo la publico. ¿Por qué? Porque sé que va a ser una información, un ejercicio de transparencia que va a servir para que el ciudadano tenga un beneficio mayor en su calidad de vida local. ¿Ok? Entonces, en este sentido, identificamos a la transparencia proactiva como una transparencia que la ley no pide, pero que el sujeto obligado, en este caso, por ejemplo, el municipio, genera y dice, ¿sabes qué? Tengo aquí información útil que le puede servir al ciudadano y la pongo a su consideración en formatos accesibles para el ciudadano, en formatos útiles. Ahorita lo vamos a ver más adelante para poderlo desglosar. Pero entonces identificamos estos 2 tipos de transparencia. La transparencia que me obliga a la ley y la transparencia que no me obliga a la ley. ¿Quién será más reconocido ya en el ámbito mediático, en lo institucional, en la confianza pública? Pues quien hace las cosas de manera proactiva, ¿no? Quienes cumplen, pues solamente son cumplidos. Qué bueno que todo el mundo cumpla con el piso mínimo del acceso a la información, de la transparencia, pero no todos van a decir yo quiero hacer más, ¿ok? Hay maneras, ¿eh? Hay maneras, no solamente es más trabajo, hay formas estratégicas para poderlo lograr. Decimos entonces de esta manera que si la información pública que dan a conocer las instituciones en cumplimiento de sus obligaciones legales o de manera voluntaria cuenta con las características necesarias para generar conocimiento a la ciudadanía o un beneficio, se convierte en la llave para el ejercicio de los derechos humanos. ¿Ok? El estar informado es una herramienta pública fuerte. Ustedes han escuchado esa frase que dice, la información es poder, en efecto. Y no nada más poder para el aprovechamiento en beneficio personal, sino para el poder ejercer otros derechos. ¿Ok? Bien, eso era una puntualización.
como ustedes saben, la transparencia ha ido evolucionando, no nos vamos a detener mucho en esta línea del tiempo, pero al inicio no había leyes de transparencia, después empezó a haber leyes de transparencia federal, leyes de transparencia en los estados, cada estado publicaba en su ley de transparencia mayor o menor número de obligaciones de información pública que debía de haber, no había una homologación, después viene la Ley General de Transparencia, se homologa esta información, se crea el Sistema Nacional de Transparencia y existe entonces una coordinación nacional y toda una política pública emanada de este Sistema Nacional de Transparencia con una participación muy importante ahí del INAI, que es quien emite estos slides que estamos viendo, esta información, esta compilación de información, para que el país tenga un piso mínimo de hacia dónde transitar en el ejercicio del derecho humano de acceso a la información. Muchas veces, traducido de otra manera, muchas veces el ciudadano necesita información para poder solucionar problemas, ¿ok? No todo es saber cuánto gana un gobernador, cuánto gana un presidente municipal, no todo es saber cuál es el presupuesto de tal dependencia, no todo es saber cuánto costó tal evento. A veces necesitamos saber en qué va la sentencia de una mujer violentada y necesitamos pedirle información al Tribunal Superior de Justicia o a la instancia correspondiente o a la Fiscalía del Estado o a la federal, en qué van las averiguaciones de una persona desaparecida, y muchas veces necesitamos esa información focalizada, que nos la informen de manera que yo la pueda entender para solucionar un problema. ¿Ok? Si se fijan, ya vamos conociendo otros temas que a veces no son nada más los comunes, ¿no? Y que son bastante útiles. De esta manera, entonces, conceptualizamos que el derecho de acceso a la información, pues, es un piso mínimo de ley, es un derecho ciudadano, no es una política pública, es un ordenamiento de ley, lo tengo que cumplir. El solo cumplir con la ley, como ya lo decíamos, pues no es ser transparente. Existen órganos garantes de la transparencia en cada estado, en el caso, en nuestro país, en México, existe a nivel nacional el INAI y a nivel estatal existen los institutos, comisiones o consejos de transparencia, como se llamen en sus entidades. En el caso del estado de Oaxaca, que es donde nos encontramos nosotros, en este momento es el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Oaxaca, ¿ok? Y así en cada entidad. Con ellos se pueden acercar para pedir información acerca de estos temas, para darle seguimiento a solicitudes de acceso a la información. Cuando ustedes le quieren pedir información a una dependencia, a un municipio, crean, están ejerciendo su derecho. Muchas personas no sabían ni siquiera que tienen este derecho de poder pedir información, y sobre todo que los órganos garantes vigilen el cumplimiento de estas solicitudes y de estos requerimientos. Entonces, transparencia como política pública, pues bueno, ya lo decíamos, ya mencionamos algunas de estas cosas en los slides anteriores, y pues concluimos diciendo que los gobiernos transparentes son los que emprenden acciones para informar, rendir cuentas y disminuir asimetrías de la información entre sociedad y gobierno. ¿Qué será disminuir asimetrías de la información entre sociedad y gobierno? Pues bueno, fácil, disminuir asimetrías entre la información que un gobierno ofrece y la información que la ciudadanía necesita. Muchas veces es diferente. Necesitamos nosotros como gobiernos proactivos de cualquier orden o de cualquier nivel saber qué información necesita el ciudadano para poderla ofrecer, para poderla adecuar a sus necesidades y que el ciudadano resuelva problemas. Para eso existen muchas maneras de hacer, hay metodologías, hay indicadores, hay maneras de mecanismos estratégicos para poder realizar estos trabajos de manera profesional, de manera ordenada, ¿eh? No hablamos nada más de una consulta pública, de una mesa de trabajo, de una encuesta, no. Las mesas de transparencia proactiva, orientadas a resolver problemas, son mesas de trabajo mucho de colegiado, profesional, serio, de investigación, estratégico, orientado hacia la generación, incluso a veces de políticas públicas locales que se convierten en estatales y muchas veces hasta en nacionales, ¿ok? De otra manera, un poquito más esquematizado, entonces, ¿cómo se compone el gobierno abierto? ¿Qué momentos tiene el gobierno abierto? ¿Cuáles son las bases de este ejercicio, de esta política pública, de este nuevo paradigma? Que bueno, de nuevo ya lleva casi 10 años, pero no siempre lo tenemos tanto en el radar. Un primer momento, una primera generación de transparencia es el derecho de acceso a la información, el cumplimiento de la ley, es decir, transparencia para saber.
Solicito saber, yo, Juan Ciudadano, necesito saber cuánto gana el gobernador. Gana 10 pesos. Perfecto. Listo. Ya está ejercido el derecho de acceso a la información. Pregunté, me informaron, me contestaron y ahora ya estoy informado. Ahí está ejercido el derecho a saber. Ya, ahora ya sé. Una pregunta, ¿qué vas a construir con esa información que investigaste y que ahora ya sabes? Quizá cosas útiles o quizá nada. Vámonos por el camino de las cosas útiles, entonces, de lo que nos va a ayudar a resolver problemas, de la información que es útil. Esa palabra es muy, muy importante. Información útil, ¿ok? Esa es la que nos va a servir para hacer transparencia proactiva, por ejemplo, en una segunda generación. Es decir, información que me va a ayudar a resolver un problema. Esa transparencia que no, esa información que nadie me pidió, pero que yo proporcioné en datos o en formatos que le sirven a la ciudadanía, van a ayudar a resolver algún problema. Algún estudiante, algún investigador, algún, no sé, núcleo de personas que esté buscando la información de todos los hospitales COVID en su entidad y necesito la base de datos con números telefónicos, etcétera, número de camas, equipamiento, no sé. Información que al final del día es pública y que el ciudadano puede tener acceso para poder resolver sus dudas, problemas de manera más rápida. En el desarrollo del diplomado podremos ver varios ejemplos de índole local, nacional e internacional. Y el momento más alto del gobierno abierto, de la transparencia, de la evolución en transparencia, es el gobierno abierto. Resolver este tipo de problemas con base en la información pública generada por los gobiernos en colaboración con la ciudadanía, con organizaciones de la sociedad civil, con particulares, con investigadores, con académicos, con personas que estén interesadas y pues acreditadas para poder solucionar un problema, para poder ayudar a construir una política pública. Como les decía, no es discriminación, pero no está orientado hacia las personas que solamente quieren el choque, la incidencia, el quemar la puerta del palacio, etcétera. Creo que ahí no estaríamos construyendo una política pública, sino en colegiados, como los que vamos a ver al final de esta clase de gobierno abierto. Teniendo un esquema entonces de lo general, cómo llegamos a esta solución de problemas públicos a través del gobierno abierto, pues hagamos un repaso, ejerciendo el derecho de acceso a la información como sujetos obligados, cumpliéndolo, y como ciudadanos, ejerciéndolo, pidiéndolo, exigiéndolo, llevándolo a cabo, ¿ok? Estos sujetos obligados estarán orientados a cumplir las obligaciones de transparencia que indica la ley. De estas obligaciones de transparencia y de la información que yo, sujeto obligado, genero, puedo identificar la información de interés público, es decir, qué cosa es lo que más le interesa a la ciudadanía para conocer cuáles son sus requerimientos y necesidades de ciertos sectores. No siempre la misma información le sirve a todos, a veces estamos hablando de temas de salud, de educación, etcétera, ¿no? Así de esta manera generar mecanismos, estrategias, herramientas, plataformas, documentos, etcétera, cualquier tipo de instrumento, mecanismo, estrategia que genere transparencia proactiva, que sirva para los ciudadanos. Muchas de las estrategias hoy en día de transparencia proactiva pues viven en un dispositivo móvil por la innovación en tecnología, que es muy válida. A veces viven en un solo documento o en mecanismos de participación ciudadana con el comité de vecinos, con el comité de investigadores, con el comité de alumnos, en colaboración con el gobierno y generan soluciones en conjunto. Y generar soluciones en conjunto entre sociedad y gobierno es gobierno abierto, con base en la información que generan los gobiernos, ¿ok? Los gobiernos serán quienes deban de impulsar estas estrategias, estas buenas prácticas. Sin embargo, muchas veces se ven rebasados por las organizaciones de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque es la ciudadanía quien tiene la mayor necesidad de buscar soluciones a problemas públicos, ¿ok? Pues bueno, para todo eso sirve la transparencia, por eso es que lo estamos abordando de esta manera. Acceso a la información, transparencia y gobierno abierto. ¿Para qué? Información de interés público. ¿Para qué? Hoy nosotros identificamos la información de interés público, la información que más le interesa a la ciudadanía, como información que pueda ser accesible, confiable, comprensible, veraz, congruente, íntegra, actualizada y sobre todo verificable. ¿Para qué sirve la información verificable? La información verificable sirve para que nosotros sepamos, para que nosotros demos validez a lo que nos dice una persona. Si una persona nos está diciendo, ¿sabes qué? Que nosotros vamos a, ya hicimos esto, ya cumplimos 10 de 20,
Ya llevamos más del 50%, ya el problema se erradicó. Una pregunta como ciudadano, yo le digo al titular, por ahí si nos apoyan con cerrar su micrófono, gracias. Yo le diría al titular, a la persona que me lo está comentando, ¿cómo no? Adelante, muchas gracias, perfecto. Solamente una pregunta, ¿dónde puedo validar esa información? ¿Dónde puedo consultar el diario oficial donde se emitió? ¿Dónde puedo consultar el acuerdo? ¿Dónde puedo consultar el acta? ¿Dónde descargo la base de datos de la lista de cosas que me acabas de decir? ¿Dónde veo la información? ¿Dónde la analizo? ¿La comparto? ¿La edito? ¿La fragmento? ¿Hago estadísticas? ¿Hago injerencias? Si nos apoyan con cerrar sus micros, gracias. O con el administrador, si nos apoya para cerrarlos y ya los abrimos ahorita en las preguntas. Entonces, eso es la información de interés público, la información que sirve, la información útil. Esa es la información que debemos de generar para solucionar problemas. Esas características debe de tener. Desglosemos entonces qué es transparencia proactiva. Recordemos que transparencia proactiva es la que no me pide la ley, que tenga el objetivo de generar información adicional a la obligatoria por ley. Así de fácil. No pueden todos, no todos tienen la capacidad, no todos tienen los recursos, no todos tenemos el tiempo, ¿no? Muchas veces ya con la carga de trabajo de todos los días tenemos suficiente, pero a veces está en nuestras manos generar mecanismos de transparencia proactiva para el conocimiento público útil, para que se enfoquen las necesidades de sectores de la sociedad, ya sea que ya estén determinados o que sean determinables, que sean susceptibles de recibir este beneficio, llamémosle así. ¿Ok? Bien, ¿han escuchado el concepto datos abiertos? Información en datos abiertos. ¿Qué será eso? ¿Qué serán los datos abiertos? Suena bien la etiqueta, ¿no? Suena moderna, suena innovadora en este sentido de los conceptos de gobierno abierto, pero ¿qué serán los datos abiertos? Los datos abiertos no es más que la información que generamos, pero en los formatos de sus archivos originales. ¿Ok? Si estamos hablando de un acta, de un acuerdo, de un convenio, pues estaremos hablando del Word o un PDF editable al menos, ¿no? Muchas veces el ciudadano nos pide que por favor que proporcionemos el acta, el acuerdo, donde diga qué características tiene tal situación. Y generalmente proporcionamos el documento, lo respondemos conforme a la solicitud de información y damos el escaneado. Y damos el escaneado porque es el que trae la firma, el sello, etcétera, etcétera. Y no lo ponemos a disposición del ciudadano en el formato que lo pueda copiar y editar. Yo no sé por qué muchos gobiernos, muchas oficinas tienen temor de esta situación. Tienen el temor de que tengas el editable y le cambies las letras. Híjole, pues ya hace mucho tiempo que tenemos muchos mecanismos de seguridad para saber que ese documento que el ciudadano copió, pegó y hizo otro igualito, no es el válido, ¿no? El válido es el publicado en el diario oficial de la Federación, el que está en el portal oficial de la dependencia, etcétera, y ese es el documento válido. Entonces, les podría decir en palabras coloquiales, no pasa nada, ¿no? No hay mayor problema, ya sea un documento de Word o una tabla de Excel donde vengan cantidades, ¿no? Donde venga una cantidad de 3 millones y le pongo unos ceros más y ahora dice 30,000 millones. Pues no, nadie se los va a dar nada más porque tú se lo pusiste con la mano, no pasa nada, pues, ¿no? Entonces, pero sin embargo sí va a ayudar a que se descarguen los datos, estos datos sean disponibles, accesibles, se puedan reutilizar, sean redistribuibles, propiciando el involucramiento ciudadano, una participación ciudadana más universal de que todos lo puedan ver, reducen tiempos, porque ¿qué pasa si me proporcionan el documento, como les decía, en PDF escaneado, y yo quiero sacar toda la información, pues la voy a tener que copiar a mano, ¿no? Por ejemplo, y me voy a llevar más tiempo. Generan confianza hacia el gobierno, porque yo voy a decir, oye, mi gobierno me da la información que yo le pido y me la da de manera útil y la puedo aprovechar. Que no tengan restricción tecnológica, que no cuesten, que sean gratuitos, descargables y disponibles en todo momento. Ustedes pueden actualmente descargar información en algunos portales de gobierno, en algunos. Existe, por ejemplo, en el portal de la Federación, existe un portal denominado datos.gov.mx, ¿ok? Eso es de la Federación. Ahí hay muchas bases de datos de distintos ejes temáticos en formatos de datos abiertos, por si quieren consultar un ejemplo. Bien, hasta aquí entonces, englobando todos estos elementos, todos estos ingredientes que hemos abordado,
el Sistema Nacional Antitransparencia, perdón, es que me confundo con el Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Nacional de Transparencia en nuestro país ha modelado una definición de gobierno abierto, un acercamiento a gobierno abierto, incluyendo los elementos de este ejercicio, diciendo en primer momento que es un modelo, ¿ok? No es una receta, no es una definición perfecta, acotada, no, es un modelo de gestión, una forma de trabajar, pues, y producir políticas públicas orientadas hacia la solución colaborativa, ¿ok? No orientado nada más a informar, sino a solucionar problemas de manera colaborativa. Problemas públicos con base en colegiados plurales, ya lo decíamos al principio, no de la persona que no está apta para resolver un problema, no de la persona que no está interesada, que no está especializada en el problema, que no es conocedora del problema, sino de un colegiado plural donde converjan estos intereses de manera profesional, de manera seria, mediante la transparencia y la participación ciudadana como principales criterios básicos. ¿Ok? Es decir, sin participación ciudadana no habría gobierno abierto. Habría voluntad política, habría una institución fuerte, una institución comprometida, una institución proactiva, pero no gobierno abierto. ¿Ok? Buscando así propiciar la rendición de cuentas y la innovación social. Es decir, que el gobierno esté informando a sus ciudadanos de manera proactiva, de manera innovadora, de manera colaborativa. ¿Para qué? Pues para rendir cuentas. Así prevenir posibles actos de corrupción en su caso y atacar otras aristas. Dicho de una manera un poquito más sencilla, pues bueno, gobierno abierto es solucionar un problema público entre sociedad y gobierno con base en estos elementos que están aquí: transparencia, colaboración ciudadana y participación ciudadana. ¿Ok? De manera un poquito más sencilla. Vayamos entonces hacia abordar otros conceptos que ya desglosaremos también en el diplomado, hacia conceptos identificados como la co-creación. Co-creación, creación de soluciones en colaboración, sociedad y gobierno, teniendo como elementos los que ya desglosamos: información útil, transparencia proactiva, innovación social y tecnológica. Es decir, no siempre la innovación es, les decía yo, a través de aplicaciones o de modernidad tecnológica. Puede ser innovación en un mecanismo de participación ciudadana en un municipio, no sé, los comités de Contraloría Social, las asambleas, que haya ciertos mecanismos orientados hacia esta colaboración local, ¿no? Y finalmente, pues bueno, cuando ya el gobierno y la sociedad colaboran, pues se genera el gobierno abierto y se da este momento óptimo para co-crear soluciones. ¿Bien? Es bien importante que sepamos que no es gobierno abierto. ¿Ok? Gobierno abierto no es nada más ser un gobierno electrónico, capturar las obligaciones de transparencia en Internet, ser un gobierno innovador, tecnológico, moderno, a través de aplicaciones, tener una aplicación y ya soy un gobierno abierto. No. Tener su información ordenada, el conocimiento de los archivos, por cierto, la base de toda la información, del buen ejercicio del derecho de acceso a la información, de una buena transparencia, está en tener archivos ordenados. ¿Ok? Los datos abiertos, PDFs, CSVs, JSON, formatos editables, compartibles, que son datos abiertos, no es gobierno abierto. Gobierno abierto tampoco es gobierno electrónico. Este símbolo que está aquí lo vamos a ver también por ahí, muy, muy común. Gobierno electrónico, se aplaude, se agradece que los gobiernos cada vez más estén conceptualizando de buena manera los ejercicios tecnológicos para pagar trámites y servicios. Perdón, se me ha ido el concepto. Sí, sus trámites y servicios en línea, se agradece mucho. Pero pues bueno, ese es un gobierno moderno, tecnológico, pero no un gobierno abierto. Recordemos cuál es el elemento entonces del gobierno abierto, el principal: participación ciudadana con base en la transparencia gubernamental. ¿Ok? Si no hay participación ciudadana, no hay gobierno abierto. A manera de repaso, actualmente en el mundo existen 76 países. Lo que pasa es que este número fluctúa. A veces unos países se salen, otros países entran a la Alianza para el Gobierno Abierto a nivel mundial. Existe una alianza, en inglés Open Government Partnership. Esta iniciativa por ahí de 2009, el expresidente Barack Obama tuvo a bien
emitir algunas disposiciones al interior de su gobierno para abrir la información, para dar paso a la participación de la ciudadanía en el quehacer gubernamental con base en la transparencia. Para 2011, México se une a esta iniciativa del Open Government Partnership impulsada por Estados Unidos como uno de los países fundadores. En 2015 México fue presidente de la Open Government Partnership, ¿ok? Es decir, México está o estaba metido en estas buenas prácticas a nivel internacional. Creo que aún continúa. Bien, de igual manera, los objetivos de desarrollo sostenible que ya los conocemos, que ya los hemos visto, que son base esencial para la implementación de nuestras estrategias municipales, sobre todo en los planes de desarrollo actualmente, para que sepamos hacia dónde vamos, cuáles son nuestros ejes rectores, hacia dónde vamos a construir las políticas públicas desde lo local, no serán ajenas hacia los objetivos de desarrollo sostenible en el mundo, que combinados con estos ejercicios de gobierno abierto contribuyen mucho a la disminución de las malas prácticas en materia de transparencia gubernamental. ¿Ok? Eso nada más como un breve repaso. Una gráfica ilustrativa de cómo es que el ciudadano tiene participación con los gobiernos a nivel local. Que yo sepa, en todo nuestro país existe la figura de los comités de Contraloría Social. Quienes ya conocen, quienes militan en la administración municipal, saben de la figura figura ciudadana de esta participación social ejercida por ciudadanos de los municipios a través de los comités de Contraloría Social. Son ellos un ejemplo de vigilancia social, de participación ciudadana, de seguimiento ciudadano al quehacer gubernamental, y por eso quería compartirles esta gráfica, porque son dos ciudadanas de una localidad de aquí de nuestro estado de Oaxaca, la localidad de San Bartolomé Quialana, donde la indumentaria es la que ustedes pueden ver en las chicas que están vigilando el ejercicio de los recursos públicos, posterior a haber analizado el contrato de la obra pública, la fuente de los recursos, los fondos, etcétera. ¿Ok? Este ejercicio lo vamos a desglosar en el diplomado para ver qué cosa es lo que hace un comité de Contraloría Social, cómo es que contribuye y su participación en este ciclo, en esta cadena de gobierno abierto y transparencia desde lo local. A manera de referencia, también les comento, es importante que desde los municipios sepamos que existen indicadores que hoy dan seguimiento a los ejercicios de transparencia, ¿ok? Indicadores de transparencia, sobre todo proactiva, es decir, focalizada de un tema en específico que ejercen los municipios. No los vamos a desglosar aquí, los abordaremos en las clases y los módulos del diplomado, pero se los enunciaré. Uno de ellos es Cintra, Ciudadanos por Municipios Transparentes, para que lo tengamos en el radar. Arrojan información interesante de cómo percibe esta organización el cumplimiento de los municipios en materia de transparencia, ¿ok? Y algunos otros rubros. Incluso en 2020 hicieron un indicador de información útil y transparencia con base en COVID, ¿ok? Es decir, por ahí un ranking de qué municipios publicaron información transparente, información útil, orientada a COVID. Es decir, qué estaba haciendo tu municipio con este problema que hoy tenemos encima todos, ¿ok? Para que lo tomen como referencia. Otro índice muy importante es el índice de transparencia y disponibilidad de la información fiscal de los municipios, ITDIF-M. Este lo ejecuta y lo elabora la organización no gubernamental A-Regional. A-Regional es una consultora certificada en nuestro país. Este mismo índice de transparencia y disponibilidad de la información fiscal se hace también para los estados a nivel estatal, pero también para los municipios. Son evaluados hasta la última evaluación 60 municipios, ¿ok? Y si no existe, y si tu municipio no participa en este indicador, al menos lo puedes tomar como referencia para que sepas cómo debes de transparentar tu información presupuestaria como una buena práctica, ¿eh? No es obligación de ley, por eso son indicadores de transparencia proactiva. Pero si hay municipios que están comprometidos, que están preocupados por transparentar bien este tipo de información, es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí está la transparencia más importante, más delicada, más esencial de todo municipio, que es la transparencia presupuestaria, la del dinero.
Aquí en este indicador, no en este indicador, en este ejercicio, con esta metodología, podemos ordenar la información de la manera que mejor reconocida, mejor y más útil para el ciudadano para su consulta en portales de Internet. Es decir, yo, municipio, transparento la información presupuestaria con esta metodología, con estas recomendaciones, y podré tener mayor confianza en la ciudadanía, o la ciudadanía podrá encontrar mejor su información en mi portal. Así es que el municipio que esté interesado en transparentar de esta manera, alineado a esta metodología, puede hacerlo a través de esta referencia, el índice de transparencia y disponibilidad de la información fiscal de los municipios. También podemos darles una asesoría personalizada para tal efecto, ¿ok? Bien, bueno, datos, así se ve una gráfica de este índice de transparencia, de cómo se colocan los municipios. Esto fue información 2019, ya está la información 2020, 2021. La actualizaremos y la mostraremos en el desarrollo del diplomado. Otro indicador muy importante también, que es una referencia, es el índice de información presupuestal municipal. Cuidado, sí, se parecen mucho, no son iguales, solo se parecen, no los hace la misma evaluadora, la misma consultora, en este caso lo hace el IMCO, a lo mejor varios de los que están aquí sí lo conocen, el Instituto Mexicano para la Competitividad. El índice de información presupuestal hoy en día ha cambiado su nombre, hoy en día se llama Barómetro de Información Presupuestal, para que no se confunda con el otro IDIF, ¿no? Y teniendo ahí algunas otras variables bastante interesantes. Este indicador, este barómetro, hoy en día basa su análisis en el presupuesto de egresos y la ley de ingresos. Es decir, le echan un ojito para ver qué tal está estructurado, completo, útil, transparente tu presupuesto de egresos, ¿ok? Y tu ley de ingresos para ver qué tan congruente es, etcétera. Y de ahí se desglosan muchas cosas que abordamos ya de manera específica para poder llegar a ver, analizar un presupuesto, ver cómo se compone y qué variantes hay en cada año en los presupuestos de un estado, de un municipio, de un país. Finalmente, bueno, no finalmente, de manera muy relevante, un indicador muy importante hoy en día en nuestro país en materia de gobierno abierto es la métrica de gobierno abierto. La última que se hizo fue en 2019. Esta métrica contempla dos dimensiones muy grandes, que es la dimensión de transparencia, es decir, qué tanto cumplen los sujetos obligados sus obligaciones de transparencia, es decir, qué tanto cumplen con la ley de transparencia, y qué tanto son útiles, incidentes o de impacto los mecanismos de participación ciudadana. Es decir, checan, le echan un ojo a ver qué tanto el municipio tal hace que puede propiciar que la ciudadanía participe en las decisiones de un gobierno, en las interacciones de un gobierno, y qué tanto le transparente información, pero sobre todo, qué resultados arroja, ¿no? ¿Qué beneficios se han obtenido para el bien común, valga la redundancia, ¿ok? Finalmente, les comento, aquí en el estado de Oaxaca, de manera de ejemplo, no significa que sea el único estado, son varios los estados que tienen instalado un secretariado de gobierno abierto, un secretariado técnico, es decir, que lleva a cabo estrategias, políticas públicas, construye ejercicios de apertura gubernamental entre sociedad y gobierno. Ustedes pueden preguntar en sus entidades, en el caso del país de México, en sus estados de la federación, si es que existe un secretariado de gobierno abierto, ¿no? ¿Cómo está estructurado? ¿Quiénes son los participantes? ¿Qué gobiernos participan? ¿Qué organizaciones de la sociedad civil participa? ¿Cómo está compuesto? ¿Cómo es su plan anual de trabajo? ¿Su plan de acción local? Así se denomina. ¿Y qué estrategias tiene? ¿Para qué sirve? ¿Cómo me puede servir a mi ciudadano? ¿Ok? Y si no nada más para eso, también sirve como un espacio de diálogo entre sociedad y gobierno. Todos los gobiernos que están adheridos a estas buenas prácticas, pues bueno, están manifestando su apertura hacia la colaboración ciudadana. Ojo, esta palabra es muy importante, colaboración ciudadana constructiva, participación ciudadana propositiva, orientada a resolver un problema, ¿ok? No nada más hacia la crítica. Bueno, en el estado de Oaxaca, de manera ilustrativa, es el Instituto de Transparencia quien coordina este ejercicio entre sociedad y gobierno. El último dato estadístico que teníamos, en México había 16 secretariados con 10 planes de acción local. Ahorita los números se van moviendo, obviamente. Esperemos que ya
haya más secretariados instalados en nuestro país. Hasta aquí les he compartido los conceptos básicos de gobierno abierto, de transparencia, de por qué debemos de estar actualizados en este tema, qué nos ocupa desde un municipio para transparentar información, donde dice, pues bueno, lo contempla la ley general de transparencia, lo indica, no nada más lo contempla, lo indica muy puntualmente. De la ley general de transparencia se desprenden los lineamientos correspondientes para dar cumplimiento a estas obligaciones, y ahí se indica cómo se debe de cumplir. Pero también hoy hemos abordado no nada más cómo se debe de cumplir, sino cómo se puede cumplir para generar un beneficio público y que nuestro municipio pueda ayudar a resolver problemas de la mano del ciudadano, con el ciudadano. No nada más para ejercer un gobierno para el ciudadano, sino un gobierno con el ciudadano. O sea, recordemos que las administraciones municipales hoy son administraciones municipales, hoy son servidores públicos, pero mañana, en muy corto tiempo, al menos aquí en Oaxaca son cortos los tiempos, vamos a ser nuevamente servidores públicos, ¿no? En Oaxaca, nada más como dato final, son 570 municipios, de ellos 417 son de los famosos usos y costumbres, sistemas normativos internos, y en ellos, pues bueno, pueden pasar muchas cosas, muchas maneras de trabajar, pero tenemos que tener el conocimiento de lo que estamos obligados y hacia qué nos enfrentamos en estas nuevas administraciones municipales que al menos aquí en nuestro estado están por iniciar, y que con mucho gusto les podemos asesorar, orientar y ayudar a mejorar sus estrategias de políticas públicas locales. Sin más, muchas gracias. Soy Rafael García y quedo a sus órdenes